Gastos previstos y gastos realizados en Ofimedic 7.2. Una de las novedades interesantes que hemos incluido en la versión de Ofimedic 7.2 es la posibilidad de registrar los gastos previstos y los gastos realizados. En la actualidad en Ofimedic todo el movimiento se ciñe alrededor del paciente, pero a menudo necesitamos conocer qué gastos vamos a tener en un periodo de tiempo para nosotros poder prever ese volumen de gastos y asimismo luego conocer los gastos realmente realizados. Estos gastos además pueden estar asociados a proveedores o pueden estar asociados a facultativos para que luego podamos incluirlos en liquidaciones de comisiones. Este nuevo sistema, que anteriormente la gente lo tenía que utilizar a través de otros programas de gestión o a través de listas de Excel o a través de utilizar el programa de contabilidad para controlar costes, nosotros lo hemos incluido aquí dentro del sistema solo para que tengan un control más o menos detallado y puedan hacer sus propias previsiones. Este sistema de gastos está disponible solo para aquellos usuarios que tienen permisos de contabilidad y se encuentra disponible en la sección de finanzas. Verán que ahora en la actualidad les aparecen dos nuevas opciones denominadas gastos previstos y gastos realizados. Entenderemos como gasto previsto aquel que tenemos previsto realizar y como gasto realizado aquel gasto previsto que se ha convertido en un gasto realizado. Vamos a ver cómo gestionarlos. En la lista de gestión de gastos previstos podemos filtrarlo por fecha, si queremos, y a partir de aquí nosotros podemos introducir cualquier tipo de gasto. Veremos un ejemplo, tenemos aquí la fecha de introducción y lo que veremos es que cada tipo de gasto previsto nosotros podemos indicarle, pues por ejemplo, si es un proveedor, un facultativo, porque podemos indicarle el tratamiento y luego posterior será, cuando lo convertamos a un gasto realizado, será diferente. Y luego lo veremos en el caso cuando lo convertamos a gasto realizado. Podemos también vincular el gasto a una delegación en el caso de que tengamos varias. Una vez identificamos si es un proveedor o un facultativo, podemos identificar un tipo de gasto, que es una etiqueta que nosotros vamos a darle al gasto en cuestión, para que luego podamos analizar gastos por cada tipo de gasto. Pues por ejemplo, podemos decir alquileres, tenemos aquí informática, regularizaciones, cualquier tipo de gasto. Luego podemos indicar la descripción, pues en este caso podríamos decir que este gasto de aquí pues son publicaciones o revistas, pero aquí tenemos por ejemplo el alquiler, que lo tenemos aquí fijo y decimos, bueno, pues que tenemos un alquiler de 2.500 euros y lo catalogamos como tal. Como los gastos luego en la lista nos aparecen totalizados, luego podemos ver los gastos que tenemos previstos por cada campo, luego lo veremos. Luego podemos indicar la base imponible, si tiene IVA y el importe total. Y lo que es importante es que podemos indicarle si es un gasto mensual, trimestral, anual o es un gasto puntual u otros, bien, para que podamos seleccionarlo. En el caso de ser anual, en el caso de ser mensual o trimestral, el sistema nos lo va a marcar siempre como un gasto fijo. En el caso de que sea un gasto puntual u otros, bien, el sistema nos va a decir que es un gasto variable. Eso significa, nos va a permitir luego conocer fácilmente aquellos gastos que tenemos fijos y aquellos que tenemos variables. Bien, luego también lo que podemos hacer es añadir unas observaciones. Bien, en cualquier caso, este gasto, una vez está almacenado aquí, nos permite que lo podamos ver y totalizar. Por ejemplo, podríamos aquí ver, vamos a ver todos los gastos que tenemos en informática previstos cada mes y aquí nos aparecerían todos. O vamos a ver, por ejemplo, todos los gastos que tenemos fijos cada mes. Pues aquí podríamos marcar fijo y veríamos aquí. Y luego filtrar por periodicidad, todos los mensuales, los trimestrales, etcétera, etcétera. De manera que en cualquier momento nos serviría para hacer una proyección de qué gastos vamos a tener. Bien, estos gastos luego se pueden convertir en gastos realizados. Cuando nos llega el alquiler y lo queremos convertir a alquiler, lo que tenemos que hacer es ponemos el botón derecho y nos vamos a convertir a gasto realizado. De manera que en el momento de gasto realizado, aquí ya nos indica la fecha del gasto, que es la fecha en la cual lo está convirtiendo este gasto previsto realizado, dado que ese mismo gasto previsto lo podemos ir convirtiendo a varios gastos realizados. Este alquiler el día 27 pues lo añadimos como gasto realizado, luego viene el mes de mes y lo añadimos a gasto realizado, de manera que en la lista de gastos realizados tendremos tantos gastos como hemos hecho, pero no tendremos que introducirlos de nuevo, sino sencillamente tendremos que convertir el gasto previsto a realizado. Nos sigue manteniendo los mismos datos, como veremos, podemos añadir las observaciones que se guardarán en el gasto realizado, pero luego también tenemos una pestaña de otros datos. En el caso de que este gasto esté sujeto a una factura, podríamos aquí asociarle la fecha de la factura, podríamos poner el número de la factura, podríamos indicar si está pendiente de pago pagado, podríamos vincularlo a un paciente, en este caso no consta, pero si fuera otro tipo de gasto asociado a un paciente lo podríamos vincular, podríamos adjuntar un documento. Bien, con lo cual nosotros luego podríamos ver todos los gastos que hemos realizado,
ver el documento asociado, en este caso guardar la factura para no tener que guardarlas luego en otro sitio. Podríamos también indicarlo esto si es un gasto, si es un anticipo, una regularización, para luego indicarlo y reconocerlo fácilmente. Y luego también podríamos conocer el importe del plazo, dado que el gasto lo podríamos aplicar en varias formas, en varios pagos distintos y con varias fechas distintas para que quede almacenado. Esto está pensado también porque luego posteriormente en posteriores versiones lo que haremos será que ese gasto se pueda convertir en un apunte contable para aquellos clientes que trabajan con Contaplus y en otras aplicaciones que también estamos haciendo el sistema de traspaso automático de apuntes contables. Este valor ya nos serviría. Bien, cuando lo guardamos en la lista de gastos previstos no nos aparece nada, pero si ahora nos vamos a gastos realizados y consultamos los gastos realizados, veremos que el gasto ya se ha convertido en gasto realizado y ya lo vemos aquí. De manera que en gastos realizados también podemos hacer la suma de totales y hacer los mismos filtros que hacíamos anteriormente en las otras listas de datos para ver cuáles son los gastos de tipo gastos, los que son regularizaciones, los que están pendientes de pago, etcétera, etcétera. Es decir, con este sistema fácilmente controlamos la previsión de los gastos que vamos a tener y qué gastos realmente hemos tenido. Pero además tiene otra utilidad, porque de cara sobre todo a las comisiones, nos podemos encontrar que cuando hacemos liquidaciones de comisiones a facultativos tenemos que hacer regularizaciones, pagarle de más, bien, o dejar de pagarle o pagarle de menos, en ese caso, al médico en cuestión. En la actualidad esto no podíamos, porque en las liquidaciones lo único que nos hacían eran los importes de comisiones. Pero si nosotros, por ejemplo, tenemos un gasto previsto por una regularización cualquiera, podríamos generar un gasto previsto para el doctor Alejandro Mota. Por ejemplo, podríamos decirle que este es un gasto fijo que va a tener y decirle, no, es que nosotros al doctor Alejandro Mota cada vez le vamos a descontar de su liquidación 1.000 euros, bien, en concepto de alquiler del despacho. Pues podríamos hacer ese gasto, marcarlo como un gasto mensual, como un gasto fijo, con un valor negativo. O bien, si nosotros quisiéramos hacer una regularización porque le vamos a pagar de más o cualquier cosa, lo que podríamos poner aquí es una regularización con un gasto y poner el importe. Indicarle que, por ejemplo, esto es mensual, indicarle, por ejemplo, que es una regularización y que es mensual. En este caso podría ser que es puntual porque solo lo vamos a hacer este mes, con lo cual solo nos lo descontaría este mes. ¿Esto qué significará? Que cuando nosotros lo guardamos aquí, automáticamente cuando vamos a hacer las liquidaciones de comisiones, vamos a hacer una, por ejemplo, para Alejandro, para que veamos el comportamiento. Si yo le digo ahora que voy a hacerle la liquidación de Alejandro, el sistema de liquidaciones se explica en otros vídeos, pero lo muestro para que vean qué es lo que el sistema haría. Elijo Alejandro. El sistema automáticamente cuando lo va a preparar nos va a decir, en la previsión generada existen gastos previstos. ¿Queremos añadirlos? Si le digo que sí, nos lo va a añadir. Entonces el sistema lo que va a hacer es añadir todas las comisiones de ventas que ha tenido este facultativo, bien, pero además también nos va a añadir la regularización del propio facultativo, que la tenemos. Vamos a ver dónde la tenemos, me parece que es esta de aquí, que tenemos aquí. Vamos a visualizarla. Exacto, en este caso teníamos el gasto del despacho, con lo cual lo veremos aquí directamente. Bien, ya nos aparece el importe conforme, bueno, en este caso lo hemos hecho al revés, conforme le vamos a pagar 1.000 euros en concepto del despacho. No me he equivocado antes y lo teníamos que haber puesto en negativo, pero lo que hace es que nos incluye ese importe directamente, con lo cual cuando hagamos la liquidación nos incluirá este valor directamente como gasto. En resumen, nos sirve mucho para controlar los gastos previstos, nos sirve mucho para controlar también los gastos realizados y poder hacer un estudio, y nos sirve mucho para añadir suplidos que nosotros queramos añadir a los facultativos, ya sean suplidos puntuales, regularizaciones porque le hemos pagado, resulta que tocaba pagarle de más o tocaba pagarle de menos por algún apunte que nos hemos equivocado, cualquier cosa, o por algún gasto fijo que tenga ese médico que nosotros queramos incorporar cada vez que le hagamos una liquidación y lo queramos añadir. Bien, recordar que en cualquier caso estas liquidaciones, luego aunque aparezca aquí, nosotros podemos seleccionar qué actos le vamos a pagar a cada médico y cuáles no. Queremos decir que no estamos obligados a seleccionarlos esos, sino que podríamos seleccionar cualquiera de ellos. Bien, esta opción de gastos está disponible a partir de la versión de Ofimedic 7.2.